faro más antiguo del mundo sigue encendido. Lleva casi 2000 años alumbrando desde una roca en A Coruña que los romanos consideraban el fin del mundo. La leyenda dice que debajo de sus cimientos hay enterrada la cabeza de un gigante al que Hércules decapitó después de 3 días de pelea. Que en lo alto hubo un espejo mágico que alguien destruyó camuflando barcos con ramas de árboles. Que desde su cima un rey celta vio las costas de Irlanda a más de 1000 kilómetros. Y que la calavera que lleva el escudo de A Coruña desde hace casi 600 años no es decoración, es la cabeza del gigante. Es el recordatorio de que esa ciudad se levanta sobre los restos de algo que alguien mató y enterró para que no volviera nunca más. Hoy conocerás la historia oculta de la Torre de Hércules. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Relatos al Oído. Hay una luz en el noroeste de España que lleva casi 2000 años encendida. No es una forma de hablar, no es una metáfora. Es un faro que construyeron los romanos cuando esto era el final del mundo y que todavía hoy, cada noche, sigue girando sobre un mar que no ha dejado de matar desde entonces. Se llama la Torre de Hércules. Está en A Coruña y lo que esconde es una de las historias más antiguas, más oscuras y más fascinantes que se pueden contar en Europa. Dicen que debajo de sus cimientos hay una cabeza enterrada. La cabeza de un gigante llamado Gerión, al que Hércules decapitó después de 3 días y 3 noches de pelea. Dicen que en lo alto hubo un espejo mágico que permitía ver naves enemigas antes de que llegaran, y que alguien lo destruyó para que no lo descubrieran. Dicen que desde la cima, una noche clara de invierno, un rey celta llamado Breogán divisó las costas de Irlanda a más de 1000 kilómetros de distancia y envió a su hijo a conquistarlas. Y dicen que las almas de los marineros que el mar se llevó frente a esta roca siguen caminando por la costa cuando la niebla se cierra y la luz del faro desaparece entre la bruma. Eso dicen las leyendas. Lo que dice la historia no es menos inquietante. Lo que dice la historia es que este faro ha visto más muerte que casi cualquier otro edificio de Europa, que la costa donde se levanta se llama Costa da Morte y el nombre no es exageración. Que en 1589 Francis Drake atacó la ciudad y un grupo de soldados resistió 9 días encerrados en la torre sin agua ni comida. Que en 1992 un petrolero ardió detrás del faro y la imagen dio la vuelta al mundo. Y que el escudo de A Coruña lleva una calavera debajo de la torre desde hace casi 600 años. La cabeza de Gerión, como si la ciudad quisiera recordar cada día que vive encima de los restos de algo que alguien mató hace mucho tiempo. Lo que casi nadie sabe es que la torre no siempre se llamó así. Hasta el siglo XX se llamaba Faro de Brigantia. El nombre de Torre de Hércules se lo puso un rey medieval en el siglo XIII porque le gustaba más la leyenda que la historia. Y desde entonces el mito le ganó la partida a la realidad. Hoy todo el mundo la conoce por el nombre que le puso una leyenda, no por el que le dieron los que la construyeron. Sabemos quién la construyó. Se llamaba Cayo Sebio Lupo, un arquitecto romano que dejó una inscripción dedicada a Marte al pie de la torre. Casi 2000 años después seguimos sabiendo su nombre. Hay pocos edificios en el mundo de los que se pueda decir eso. El faro mide 55 metros. Tiene 239 escalones. Desde arriba se ve el Atlántico abierto en todas las direcciones. Un mar que para los romanos era el abismo, el final de todo. Y en ese borde exacto donde el mundo conocido terminaba, alguien decidió encender una luz. Esa luz sigue encendida. Mientras los imperios han caído, las guerras han pasado, los petroleros han ardido y los marineros han muerto frente a estas piedras, la luz ha seguido girando. 4 destellos cada 20 segundos. La letra L en Morse, como si el faro estuviera diciendo algo al mar cada noche y el mar no quisiera escuchar. En 2008 se hermanó con la Estatua de la Libertad de Nueva York. 2 luces en los 2 extremos del Atlántico. La que veían los gallegos al marcharse y la que veían al llegar. Picasso la pintó cuando era niño. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 2009. Pero nada de eso explica del todo lo que esta torre es. Para entenderla, hay que bajar a los cimientos donde dicen que está la cabeza del gigante. Hay que subir a la cima donde dicen que estuvo el espejo. Y hay que quedarse de noche, cuando la luz empieza a girar y el mar se vuelve negro, para entender por qué los romanos encendieron ese faro y por qué nadie se ha atrevido a apagarlo desde entonces. Debajo de la Torre de Hércules hay algo.
Al menos eso es lo que se cuenta desde hace más de 700 años. Y lo que se cuenta es lo siguiente. Debajo de los cimientos del faro más antiguo del mundo hay enterrada una cabeza enorme. La cabeza de un gigante al que le cortaron el cuello después de 3 días y 3 noches de pelea. Y sobre esa cabeza, para que no se levantara nunca más, alguien construyó una torre. La leyenda la recogió por primera vez Alfonso X, el Sabio, en el siglo XIII. En su Historia de España, el rey cuenta que existía en estas tierras un gigante llamado Gerión. No era un gigante simpático, era un tirano. Gobernaba con mano de hierro los territorios entre el Duero y el Tajo y tenía aterrorizados a todos los que vivían bajo su dominio. La gente rezaba, suplicaba, pedía a los dioses que enviaran a alguien capaz de liberarlos. Y los dioses respondieron. Zeus envió a su hijo Hércules. La misión se convirtió en el trabajo número 10 de los 12 trabajos del héroe. Hércules llegó a estas tierras. Encontró a Gerión en las cercanías de Brigantium, frente al Océano Atlántico, y empezó una pelea que no se parecía a nada que nadie hubiera visto antes. 3 días, 3 noches, sin parar. Los golpes hacían temblar el suelo. La tierra retumbaba como si la propia costa fuera a partirse en 2. Y al final del 3er día, Hércules consiguió lo que había venido a hacer. Venció a Gerión, le cortó la cabeza, y para asegurarse de que el gigante no volvería, enterró esa cabeza junto al mar y mandó construir una torre encima. Esa torre es la torre de Hércules, y la cabeza, según la leyenda, sigue ahí debajo. Pero la historia no termina con la cabeza, porque después de la victoria, Hércules ordenó que se poblara la villa que había junto al lugar de la batalla. Quiso que la gente viniera a vivir al lado de la torre que conmemoraba su triunfo, y mandó que se apuntaran los nombres de los que llegaran. Se dice que la primera persona en venir fue una mujer. Se llamaba Cruña, o Cruna, según la versión, y de su nombre nació el nombre de la ciudad, A Coruña. Hay quien dice que Hércules se enamoró de ella, que no fue solo la primera habitante, sino la razón por la que el héroe se quedó más tiempo del que debería, que la ciudad nació no solo de una victoria sobre un gigante, sino de un amor entre un semidios y una mujer cuyos nombres se quedaron grabados en la piedra y en el mapa. Hay otra versión. En esta, Hércules no vino a liberar a nadie. Vino persiguiendo a Gerión porque el gigante había deshonrado a su hermana. La persecución empezó en Cádiz y subió por todo el Atlántico hasta aquí, donde Gerión se escondió en una cueva. Hércules lo encontró dormido. Lo despertó. Y lo que pasó después fue lo mismo. 3 días de lucha, una cabeza cortada y una torre encima. Sea cual sea la versión, lo que importa es lo que la ciudad hizo con esa leyenda. En 1448, A Coruña puso la historia en su escudo. No un dibujo bonito de la torre con una calavera debajo y 2 tibias cruzadas. La cabeza de Gerión, los huesos del gigante, para que todo el que mire el escudo sepa que esa ciudad se levanta sobre los restos de algo que alguien mató. Ninguna otra ciudad de España tiene una calavera en su escudo por una razón como esta. Es un gesto que dice mucho de cómo A Coruña se ve a sí misma, no como una ciudad que tiene un faro, como una ciudad que nació de un faro, que se construyó alrededor de él, que lleva su nombre por una mujer que vino a vivir a los pies de una torre levantada sobre la cabeza de un monstruo. Nadie ha encontrado la cabeza. Nadie ha excavado debajo de la torre buscándola, pero la leyenda lleva 700 años viva y la calavera lleva casi 600 en el escudo. En A Coruña, lo que hay debajo de la torre importa tanto como lo que hay encima. La leyenda de Hércules y Gerión es la más famosa, pero no es la más extraña. La más extraña es la otra, la que no viene de la mitología griega sino de la mitología celta, la que no la escribió un rey castellano sino unos monjes irlandeses, y la que dice algo que es imposible pero que lleva 1000 años contándose como si fuera verdad. Dice que desde lo alto de esta torre una noche clara de invierno alguien vio las costas de Irlanda. La historia está en un libro que se llama Leabhar Gabála, el libro de las invasiones. Lo escribieron monjes irlandeses en el siglo XII. Y cuenta que mucho antes de que llegaran los romanos, mucho antes de Hércules y Gerión, estas tierras pertenecían a los celtas. Y el más poderoso de todos los caudillos celtas se llamaba Breogán. Breogán fundó una ciudad. La llamó Brigantia,
que es el nombre que después los romanos dieron a Coruña, y junto a la ciudad construyó una torre enorme, tan alta que desde su cima se podía ver más lejos de lo que cualquier ojo humano debería poder ver. Una noche de invierno, Id, uno de los 10 hijos de Breogán, subió a la torre. El cielo estaba limpio, el aire estaba quieto, y al mirar hacia el norte, Id vio algo, una línea verde en el horizonte, algo brillando a lo lejos que no debería estar ahí, una tierra desconocida al otro lado del mar. Id decidió que tenía que ir, que tenía que conquistar lo que había visto. Preparó una expedición y se hizo al mar rumbo a esa tierra verde que había divisado desde la cima de la torre de su padre. Pero antes de que partiera, un mago le hizo una advertencia. Le dijo que hiciera el viaje montado en su caballo y que por nada del mundo se bajara de él, que mientras estuviera sobre el caballo estaría protegido, que sólo así podría volver a su tierra con vida. Id llegó a la tierra que había visto. Era Irlanda, y al llegar, su caballo se encabritó, se asustó, se sacudió, e Id cayó al suelo. Sus pies tocaron tierra irlandesa, y en ese momento, cumpliendo la profecía del mago, Id murió. Su cuerpo fue devuelto a Brigantia, y su hermano Mil, furioso por la muerte de Id, reunió un gran ejército y navegó hasta Irlanda para vengar a su hermano. Mil venció a los Tuatha de Danann, el pueblo que habitaba la isla, y la conquistó. Y según la leyenda, los descendientes de Mil son los celtas irlandeses. Los antepasados del pueblo de Irlanda vendrían de aquí, de Galicia, de la torre que Breogán construyó junto al mar. Hay un problema evidente con esta historia. Irlanda está a más de 1000 kilómetros de A Coruña. No se puede ver desde ninguna torre, por alta que sea. Es físicamente imposible. Y sin embargo, la leyenda existe. Y existe en Irlanda, no en Galicia. Son los propios irlandeses los que cuentan que sus antepasados vinieron de una torre en el noroeste de España. Lo que resulta inquietante es que hay conexiones reales entre Galicia e Irlanda que nadie discute. Los castros de casas circulares, las torques de oro, la gaita, que se toca aquí y allí con melodías que se parecen demasiado para ser casualidad. Nombres de ríos que suenan igual en gallego y en gaélico. Nadie puede demostrar que los celtas de Galicia conquistaron Irlanda, pero nadie puede explicar del todo por qué dos tierras separadas por 1000 kilómetros de océano comparten tantas cosas. Hoy, a los pies de la Torre de Hércules, hay una estatua de Breogán, grande, mirando al mar, mirando hacia el norte, hacia donde su hijo Id vio algo que no debería haber podido ver y que le costó la vida intentar alcanzar. ¿Hubo una torre celta aquí antes de la romana? Nadie lo sabe. Hay quien cree que los romanos levantaron su faro donde ya había algo, que antes de la piedra romana hubo piedra celta, y que antes de la luz del faro hubo una hoguera encendida por un caudillo que quería ver qué había al otro lado del mar. Nadie puede probarlo, pero la torre sigue aquí, y Breogán sigue mirando al norte. De todas las leyendas de la Torre de Hércules, esta es la que suena más a cuento de hadas, pero también es la que tiene un detalle que te deja pensando, porque no habla de héroes ni de gigantes. Habla de algo más sutil, habla de un espejo colocado en lo alto de la torre que permitía ver lo que venía antes de que llegara, y de alguien que lo destruyó para poder llegar sin ser visto. La leyenda dice que después de que Hércules matara a Gerión y construyera la torre, su sobrino Hispán se encargó de completar la obra. Hispán era un hombre sabio, no un guerrero como su tío, un sabio. Y lo que un sabio hace con una torre no es lo mismo que lo que hace un guerrero. Un guerrero la usa para defender, un sabio la usa para ver. Hispán colocó dos cosas en la cima de la torre. La primera fue un candil con un fuego que nunca se apagaba, una llama eterna que alumbraba el mar y guiaba a los barcos. La segunda fue un espejo enorme, mágico, que permitía a los que estaban en lo alto de la torre ver las naves enemigas mucho antes de que llegaran a la costa, un radar antiguo. Un sistema de vigilancia hecho de cristal y de algo que hoy llamaríamos magia, pero que entonces era poder. Con el candil y el espejo, la torre dejó de ser un monumento a una victoria. Se convirtió en un ojo que alumbraba y que veía, que protegía la costa no solo iluminándola, sino anticipando lo que venía.
Los barcos amigos sabían que la luz les indicaba el camino. Los barcos enemigos sabían que el espejo los había descubierto antes de que pudieran atacar. Y entonces alguien decidió que ese espejo tenía que desaparecer. La leyenda cuenta que unos judíos que huían de Nabucodonosor navegaban por el Atlántico buscando un lugar donde esconderse. Sabían que si la torre los detectaba, estaban perdidos. El espejo los vería llegar. Los habitantes de Brigantia los descubrirían, y su huida acabaría antes de empezar. Así que hicieron algo que suena a locura, pero que, según la leyenda, funcionó. Cubrieron sus barcos con hojas y ramas de árboles. Los camuflaron, convirtieron sus naves en lo que parecían islas flotantes de vegetación. Y navegaron así, escondidos bajo un manto verde, hasta llegar a los pies de la torre sin que el espejo los detectara. Una vez ahí, subieron y lo destruyeron. Es una imagen poderosa. Barcos disfrazados de bosque flotando hacia una torre donde un espejo mágico vigila el océano, como un caballo de Troya, pero en el mar. La astucia venciendo al poder. Lo invisible derrotando a lo que todo lo ve. Cuando el espejo se rompió, a la torre solo le quedó el candil, solo le quedó la luz. Ya no podía ver lo que venía, solo podía alumbrar lo que tenía delante. Y esa es quizá la mejor forma de entender lo que la Torre de Hércules ha sido durante 2000 años. Una luz que alumbra, pero que no puede evitar lo que el mar trae. Que ve llegar las tormentas, los barcos y los naufragios, pero que no puede hacer nada para detenerlos. Un faro sin espejo, una torre que perdió la mitad de su poder y se quedó con la otra mitad. Lo que muy poca gente sabe es que existe un texto del siglo XI escrito por un monje llamado Trecenzonio que mezcla las dos leyendas de la torre en una sola historia. En el relato de Trecenzonio, la leyenda de Hércules y la de Breogán se funden. El espejo aparece vinculado a ambas, como si la torre tuviera dos pasados que alguien intentó unir en un solo relato, porque ninguno de los dos bastaba por separado para explicar lo que ese faro era. Dos leyendas, dos fundadores, un espejo mágico destruido, un candil que nunca se apagó y una torre que desde entonces alumbra sin poder ver, que lleva casi 2000 años encendida en el borde del océano, con la mitad de su magia rota y la otra mitad girando cada noche sobre un mar que no ha dejado de traer lo que el espejo habría podido anticipar. Imagina que eres un soldado romano, que llevas meses caminando desde el sur de la península, que has cruzado ríos, montañas y bosques que no aparecen en ningún mapa porque nadie los ha dibujado todavía, y que un día llegas a un sitio donde la tierra se acaba. Delante de ti no hay más camino, solo hay agua, un océano enorme, gris, que se pierde en la niebla y que nadie sabe a dónde lleva. Estás en el fin del mundo. Los romanos lo llamaban finis terrae, y lo que sentían al llegar aquí no era curiosidad, era miedo. Para Roma, todo lo que había más allá de este punto era desconocido. Monstruos marinos, abismos, oscuridad. El Atlántico no era como el Mediterráneo, que era su mar, su patio, su terreno controlado. El Atlántico era lo otro, lo incontrolable, lo que no se podía dominar, ni cartografiar, ni entender. Y sin embargo, los romanos necesitaban estar aquí. Porque aquí, en este punto exacto del noroeste de España, confluían las rutas marítimas que conectaban el comercio del Mediterráneo con el norte de Europa. El primero en llegar fue Julio César. En el año 62 a.C., César llegó a Brigantium, que es como los romanos llamaban a Coruña. Vino por la ruta de los metales, estaño, oro, plata, los recursos que Roma necesitaba para mantener su imperio en marcha. Y lo que encontró fue un puerto natural en una costa que mataba barcos con la misma facilidad con la que los recibía. La solución fue un faro, una luz en lo alto de una colina que les dijera a los marineros dónde estaban las piedras, dónde estaba la costa y dónde estaba el puerto. La construcción se sitúa entre finales del siglo I y principios del II, probablemente bajo el emperador Trajano. Y lo que levantaron no fue una hoguera en lo alto de una roca, fue una estructura de ingeniería romana. Planta cuadrada, 3 pisos,
4 habitaciones por piso, bóvedas de medio cañón, una rampa exterior que subía en espiral hasta la cima, y en lo alto, el fuego. Lo que muy poca gente sabe es que conocemos el nombre del hombre que lo diseñó. Se llamaba Cayo Sebio Lupo, y lo sabemos porque dejó una inscripción al pie de la torre dedicada a Marte Augusto, una placa de piedra donde un arquitecto romano firmó su obra hace casi 2000 años. Piensa en eso. De la mayoría de los edificios antiguos no sabemos quién los diseñó. De las pirámides no se sabe con certeza. Del Coliseo hay debates. Pero de un faro en el noroeste de España, en lo que entonces era el fin del mundo, sabemos el nombre del hombre que lo pensó, lo dibujó y lo levantó. Cayo Sebio Lupo. Un nombre que lleva 2000 años grabado en la piedra a los pies de la torre que construyó. La inscripción dice algo más. Está dedicada a Marte, el dios de la guerra. No a Neptuno, que habría sido lo lógico para un faro. No a Mercurio, dios del comercio. A Marte. Como si el faro no fuera solo una herramienta de navegación, sino una declaración de guerra. Una forma de decirle al océano, estamos aquí, no nos vamos, y vamos a encender una luz que tú no puedes apagar. Eso es lo que hicieron los romanos en el fin del mundo. Plantaron una torre en una colina sobre el Atlántico y encendieron un fuego. Orden frente al caos. Civilización frente a lo desconocido. Luz frente a la niebla que se cerraba sobre una costa que ya entonces mataba a los que no la conocían. Y lo más extraordinario no es que la encendieran. Lo más extraordinario es que sigue encendida. Que después de la caída de Roma, después de los bárbaros, después de la Edad Media, después de Drake, después de los naufragios y los petroleros ardiendo, la luz que Cayo Sebio Lupo encendió en el borde del mundo no se ha apagado, ha cambiado de combustible, de aceite a parafina, de parafina a petróleo, de petróleo a electricidad, pero no se ha apagado, como si la promesa que los romanos le hicieron al océano siguiera vigente 2000 años después. Hay costas peligrosas en el mundo, y después hay la Costa da Morte, Costa de la Muerte. Así se llama el tramo del litoral gallego donde se levanta la Torre de Hércules. Y no es un nombre que alguien inventó para asustar a los turistas. Es un nombre que pusieron los que vivían aquí porque sabían lo que el mar hacía con los barcos que pasaban demasiado cerca. Niebla, oleaje brutal, corrientes que cambian sin aviso, acantilados que no se ven hasta que los tienes encima, y unas piedras debajo del agua que llevan ahí desde antes de que existiera la torre, desde antes de que llegaran los romanos, desde antes de que Estrabón avisara a los marineros de que tuvieran cuidado. Las mismas piedras, los mismos naufragios, siglo tras siglo tras siglo. La Torre de Hércules se construyó para evitar eso, para decirle al marinero que se acercaba en la oscuridad: aquí hay costa, aquí hay roca, aléjate o vas a morir. Esa fue su función original. Esa fue la razón por la que los romanos la encendieron. No por Hércules, ni por Gerión, ni por el espejo mágico. Por miedo. Por el miedo a un mar que no perdonaba. Y durante 2000 años, la torre ha intentado cumplir esa función. Y durante 2000 años, el mar ha seguido matando igual. Los naufragios frente a la Torre de Hércules son incontables. Siglos enteros de barcos hundidos de los que no queda más que un nombre en un documento o ni siquiera eso. Marineros que salieron de un puerto y nunca llegaron al siguiente. Cuerpos que el mar devolvió y cuerpos que se quedó. La torre los vio a todos, desde arriba, sin poder hacer nada más que alumbrar. Pero hay 2 naufragios recientes que dejaron una marca que la ciudad no ha olvidado. El primero fue el Urquiola. En 1976, un petrolero quedó embarrancado en la costa de A Coruña, 100.000 toneladas de crudo, un incendio que se veía desde kilómetros, y una marea negra que se extendió por las playas mientras la torre seguía alumbrando como si nada hubiera pasado, porque eso es lo que hace un faro: alumbra, no salva, no rescata, no apaga incendios, alumbra. Y cuando el desastre pasa frente a su luz, lo único que puede hacer es iluminarlo. El segundo fue peor, o al menos más visual. El 3 de diciembre de 1992, el petrolero Aegeansea se hundió frente a la costa, ardió, y la imagen que quedó es una de las fotografías más impactantes de la historia de Galicia. La Torre de Hércules en primer plano, serena, de piedra, inmóvil, y detrás un petrolero envuelto en llamas con una columna de humo negro subiendo al cielo.
el faro más antiguo del mundo mirando cómo un barco ardía a sus espaldas, 2000 años de historia contemplando la muerte en directo. Alguien escribió que la torre fue mudo testigo de grandes tragedias marítimas que le hicieron llorar lágrimas negras. Las lágrimas negras era el crudo, el petróleo que manchaba las rocas donde la torre se levanta, como si el faro estuviera llorando, como si después de 2000 años viendo morir a la gente que intentaba proteger, las piedras romanas no pudieran contener lo que tenían dentro. Lo que casi nadie piensa cuando visita la torre un día de sol es que ese mismo mar que brilla debajo ha matado a más gente de la que nadie ha podido contar, que las piedras sobre las que pisas están manchadas de historias que no se ven, que cada ola que rompe contra la base de la torre trae un poco de todo lo que el mar se ha llevado frente a esta roca durante 2 milenios. La torre sigue encendida, 4 destellos cada 20 segundos, pero el mar sigue matando, y la Costa da Morte sigue llamándose como se llama, porque el nombre no es una leyenda, no es una tradición medieval, no es un cuento de Alfonso X. Es la verdad más simple y más brutal de este lugar. La Costa de la Muerte se llama así porque ahí fuera, delante del faro más antiguo del mundo, la gente se ha ahogado durante 2000 años mientras una luz intentaba impedirlo. En Galicia hay una creencia que no aparece en los libros de turismo, pero que cualquiera que haya vivido aquí conoce. Se llama la Santa Compaña, y es una de las tradiciones más inquietantes de toda España. Dicen que algunas noches, cuando la niebla se cierra sobre los caminos que llevan al mar, se puede ver una procesión. Figuras envueltas en luz tenue, caminando en silencio, cada una con una vela encendida. No son personas, son almas. Almas de muertos que recorren la costa buscando algo que nadie sabe qué es. Dicen que el que lleva la vela al frente no es un muerto, es un vivo. Un vivo condenado a guiar a los muertos cada noche sin recordarlo al despertar. Y la única forma de librarse es pasarle la vela a otro. La Santa Compaña no es una leyenda específica de la Torre de Hércules. Es de toda Galicia. Se cuenta en aldeas del interior, en pueblos de montaña, en valles donde el mar no se ve. Pero hay algo en la costa, en esta costa, que la hace más real, más pesada, más cercana. Porque aquí el mar no es solo paisaje, es una frontera. La frontera entre los vivos y los que ya no están. En la tradición gallega, el mar es el lugar donde van los muertos. No todos. Los que mueren ahogados. Los que el mar se lleva y no devuelve. Los marineros que salieron una mañana y no volvieron. Las familias que esperaron en el puerto hasta que dejaron de esperar. Esas almas, dicen, no descansan. Se quedan en el agua o se quedan en la costa, caminando por los acantilados en las noches de niebla, buscando el camino a casa que el mar les quitó. Y la Torre de Hércules está en medio de todo eso, en el punto exacto donde la costa es más peligrosa, donde más barcos se han hundido, donde más gente ha muerto mirando una luz que no pudo salvarlos. Si hay un sitio en Galicia donde la frontera entre los vivos y los muertos es más delgada, es aquí, al pie de un faro que lleva 2000 años alumbrando una costa que lleva 2000 años matando. No hay una gran leyenda documentada de fantasmas en la torre. No hay un nombre concreto, ni una fecha, ni un testigo. Pero hay algo que no necesita documentos. La sensación. La sensación de estar en un punto elevado sobre el Atlántico, de noche, con la niebla entrando, con la luz girando sobre tu cabeza y con el sonido de las olas rompiendo contra piedras que han hundido más barcos de los que nadie ha contado. Los que viven en A Coruña saben lo que la torre produce de noche. No hablan de fantasmas, hablan de presencia, de algo que está ahí sin que puedas verlo, del peso que tiene un lugar donde tanta gente ha muerto durante tanto tiempo. 2000 años de naufragios dejan algo en el aire. No hace falta creer en la Santa Compaña para sentirlo. Basta con quedarse al pie de la torre cuando la niebla se cierra y el mundo desaparece y lo único que queda es la luz girando y el mar sonando en la oscuridad. Los marineros que se acercaban a esta costa en siglos pasados veían la luz del faro antes que nada. Era lo primero, un destello entre la bruma, un parpadeo que les decía que la tierra estaba cerca. Para algunos era la salvación, para otros era lo último que veían antes de estrellarse contra las piedras que la luz no alcanzaba a mostrar. Imagina lo que sentía un marinero al ver esa luz entre la niebla, alivio y miedo al mismo tiempo. Porque la luz
Significaba que estabas cerca de la costa. Pero estar cerca de esta costa no siempre era buena noticia. A veces significaba que ya era demasiado tarde. La torre alumbraba, el mar mataba, y entre los dos, en esa franja de niebla donde la luz se deshacía y el agua empezaba, caminaban las almas de los que no habían llegado a tiempo. Al menos eso es lo que cuentan en Galicia. Y en Galicia, lo que se cuenta de noche junto al mar tiene más peso que lo que se escribe de día en los libros. Hay algo que casi nadie cuenta sobre la Torre de Hércules. Algo que no aparece en los folletos, ni en las postales, ni en los discursos de cuando la declararon Patrimonio de la Humanidad. Y es que durante siglos, el faro más antiguo del mundo estuvo apagado, muerto, sin luz. La torre que los romanos habían encendido para guiar barcos en la oscuridad dejó de alumbrar, y los barcos se quedaron solos frente a la costa de Amorte sin nadie que les dijera dónde estaban las piedras. Cuando el Imperio Romano cayó, la torre perdió su función, no de golpe, despacio, como se pierden las cosas que nadie mantiene. Sin los ingenieros romanos que cuidaban el fuego, sin el sistema que alimentaba la llama, sin el imperio que pagaba el combustible, la luz se fue apagando. Y lo que quedó fue un edificio de piedra en lo alto de una colina sobre el mar, grande, visible, útil, pero ya no como faro, como fortaleza. Durante la Edad Media, la Torre de Hércules se convirtió en una fortificación defensiva, un punto de vigilancia militar, algo desde lo que mirar al mar para ver quién venía, no para decirle al que venía dónde estaba. La función se invirtió. El faro que decía estoy aquí, acércate, pasó a decir estoy aquí, aléjate. La luz que salvaba se apagó y lo que quedó fue la piedra que amenazaba. Y aquí es donde la historia se pone oscura de verdad. Porque durante esos siglos de oscuridad, los marineros seguían pasando por la costa de Amorte. Seguían necesitando una luz que les dijera dónde estaba la costa. Y la luz no estaba. Las piedras que Estrabón había descrito 2000 años antes seguían debajo del agua. Los acantilados seguían siendo invisibles en la niebla. Y la torre que se había construido exactamente para evitar eso estaba ahí arriba, entera, visible de día pero apagada de noche, como un hospital cerrado en medio de una epidemia. Lo que poca gente sabe es lo que le pasó a la torre por fuera durante esos siglos. La rampa exterior que los romanos habían construido para subir hasta la cima en espiral desapareció, no se cayó sola, la desmontaron. Piedra a piedra. Los sillares romanos, esas piedras enormes talladas con la precisión del imperio más poderoso del mundo, fueron arrancados de la torre y reutilizados para construir otras cosas. Fortificaciones, muros defensivos y, lo más inquietante, iglesias. Se dice que la iglesia de Santiago de A Coruña fue construida con piedras de la Torre de Hércules, con las mismas piedras que los romanos habían tallado para un faro. Las piedras que durante siglos habían guiado a los marineros hacia la seguridad acabaron sosteniendo altares donde la gente rezaba por los marineros que se habían ahogado. Las piedras del faro convertidas en piedras de iglesia. La misma roca que alumbraba ahora servía para rezar por los que la oscuridad se había llevado. Es una imagen que resume perfectamente lo que le pasó a la torre durante la Edad Media. Dejó de salvar y empezó a recordar. Dejó de ser útil y empezó a ser simbólica. Dejó de alumbrar el mar y sus piedras acabaron alumbrando velas en un templo. La primera mención escrita de la torre en su época oscura la hizo Pablo Orosio en el siglo V. Discípulo de San Agustín, estaba escribiendo una historia universal del mundo y mencionó la torre, lo que demuestra que incluso apagada, incluso sin función, seguía siendo lo bastante importante como para aparecer en un libro sobre la historia del mundo. Un faro apagado que sigue siendo famoso, una torre sin luz que sigue apareciendo en los textos, unas piedras romanas repartidas por las iglesias de la ciudad, y un mar que siguió matando durante los siglos en que nadie se molestó en encender la llama que habría podido evitarlo. Los romanos prometieron que la luz no se apagaría, y se apagó, pero la torre no cayó, siguió ahí, esperando, como si supiera que alguien vendría a encenderla otra vez, y alguien vino. Pero antes de que llegara la segunda vida del faro, llegó algo peor. Un pirata inglés con una flota de guerra que quería tomar la ciudad entera. El 5 de mayo de 1589, el horizonte frente a Coruña se llenó de velas. Muchas velas. Demasiadas para ser barcos de comercio. Era una flota inglesa. Y al mando venía un hombre cuyo nombre hacía temblar a todas las costas del Atlántico, Francis Drake.
Drake no era un pirata cualquiera, era el pirata, el corsario al servicio de la reina Isabel I de Inglaterra, el hombre que había dado la vuelta al mundo saqueando puertos españoles, el que había humillado a la Armada Invencible un año antes y ahora estaba frente a Coruña con una flota de guerra y la intención de tomar la ciudad. Lo que pasó esa noche cambió la historia de A Coruña y cambió la historia de la torre. Drake atacó de noche. Sus tropas desembarcaron y tomaron la pescadería, la zona baja de la ciudad junto al puerto. La resistencia fue dura, pero la superioridad numérica inglesa era aplastante. Los coruñeses tuvieron que retroceder, y un grupo de soldados hizo lo que los soldados hacen cuando todo se pierde: buscar el punto más alto, el más fuerte, el más difícil de tomar. Subieron a la Torre de Hércules. Se encerraron dentro. Cerraron lo que podían cerrar y decidieron resistir. Lo que vino después es una de las historias de resistencia más desconocidas de la historia militar española. 9 días encerrados en un faro romano, sin agua y sin comida, rodeados por un ejército inglés que los superaba en todo, sin refuerzos, sin posibilidad de huir, con el mar a un lado y Drake al otro, y aguantaron. Nadie sabe exactamente cómo sobrevivieron 9 días sin agua en una torre de piedra. Las crónicas no entran en detalle, pero la piedra guarda el frío y la humedad se condensa en las paredes de las bóvedas. Quizá bebieron eso, quizá tenían alguna reserva, quizá simplemente resistieron por pura terquedad, que es algo que en Galicia tiene una larga tradición. Lo que se sabe es que no se rindieron, que Drake no consiguió sacarlos de la torre y que al final los ingleses se retiraron sin haber tomado la fortaleza más antigua de la ciudad. Lo que Drake sí consiguió fue dañar la torre, gravemente. Los pórticos quedaron destrozados, las paredes sufrieron, y el deterioro que ya arrastraba la torre después de siglos sin mantenimiento se agravó con el asedio. Lo que los romanos habían construido para durar milenios casi cae en 9 días por culpa de un pirata inglés. Lo que poca gente sabe es que las piedras que Drake dañó no desaparecieron. Se unieron a las que ya habían sido arrancadas durante la Edad Media. Sillares romanos que habían formado parte del faro más antiguo del mundo acabaron repartidos por la ciudad en muros, en fortificaciones, en iglesias. Las piedras que durante siglos habían soportado el viento del Atlántico ahora soportaban el peso de arcos y altares. La torre se iba deshaciendo poco a poco, pieza a pieza, y sus restos iban construyendo la ciudad que había nacido a sus pies. Hay algo casi poético en eso. Un faro que se va convirtiendo en ciudad, que se desmonta para construir lo que lo rodea. Como si la torre estuviera repartiendo sus huesos entre los edificios de A Coruña para seguir estando presente, aunque dejara de estar entera. Después de Drake, la torre quedó en un estado lamentable. Las paredes desgastadas, la rampa exterior desaparecida, el remate superior destruido. Lo que quedaba era el esqueleto romano de un faro que llevaba apagado siglos y que ahora además estaba herido. Un edificio que cualquier persona sensata habría dado por perdido. Pero alguien no lo dio por perdido. 200 años después de Drake, un rey miró la torre desde lejos y decidió que aquello no podía quedarse así, que el faro más antiguo del mundo merecía una segunda oportunidad, que había que encender otra vez la luz que los romanos habían prometido que nunca se apagaría. Ese rey era Carlos III, y lo que hizo con la torre cambió su aspecto para siempre, pero eso es la próxima historia. En 1788, la Torre de Hércules era una ruina. No una ruina pintoresca de las que quedan bien en un cuadro. Una ruina de verdad. Drake la había dañado 200 años antes. Los siglos de abandono habían hecho el resto. La rampa exterior ya no existía. Los sillares romanos estaban repartidos por media ciudad, convertidos en iglesias y fortificaciones. Lo que quedaba en pie era el esqueleto de un faro que había sido el más importante del Atlántico y que ahora parecía condenado a desaparecer como tantos otros edificios romanos que nadie se molestó en salvar. Y entonces un rey decidió que no. Carlos III no era un rey cualquiera. Era el rey que había restaurado monumentos por toda España, el que había impulsado las excavaciones de Pompeya cuando era rey de Nápoles, el que entendía que el pasado tenía valor y que dejarlo caer era una forma de perder la identidad.
Y cuando le dijeron que en A Coruña había un faro romano de casi 2000 años que se estaba cayendo a pedazos, hizo lo que hacen los reyes que entienden las cosas, mandó arreglarlo. El encargo cayó en manos de Eustaquio Giannini, un ingeniero que se enfrentó a un problema que no era fácil. Tenía que restaurar un faro romano sin destruirlo. Tenía que darle una segunda vida sin matar la primera. Tenía que envolver lo antiguo en algo nuevo sin que lo nuevo aplastara lo antiguo. Lo que hizo Giannini fue brillante. Forró las paredes originales con sillares de granito de 60 centímetros de espesor. No quitó la piedra romana, la abrigó. La envolvió en una capa nueva que la protegía del viento, del mar y del tiempo. El resultado fue un muro de 2 metros y 15 centímetros de grosor, donde la piedra romana queda por dentro y la piedra del siglo XVIII queda por fuera, como un cuerpo dentro de otro cuerpo, como un faro dentro de otro faro. En la parte de arriba añadió un remate octogonal de estilo neoclásico, elegante, limpio, moderno para la época. Y en ese remate colocó la linterna que desde entonces alumbra el Atlántico. Lo que los romanos habían encendido con fuego, Giannini lo preparó para aceite. Después vendría la parafina, después el petróleo, después la electricidad. Pero la estructura que sostiene la luz es la que Giannini diseñó hace más de 200 años. Alguien describió el resultado como un bello diseño neoclásico que abriga en su alma el original romano. Y esa frase es perfecta, porque eso es exactamente lo que la Torre de Hércules es hoy. Una piel del siglo XVIII con un alma del siglo I. Lo que ves desde fuera es Giannini. Lo que hay dentro es Cayo Sebio Lupo, 2 arquitectos separados por casi 2000 años que construyeron el mismo faro sin conocerse. Lo que poca gente sabe es que la restauración de Giannini impresionó tanto que se construyó una maqueta de la torre y se presentó en las Exposiciones Universales de París en 1867 y de Viena en 1873. El faro de A Coruña, exhibido en las capitales del mundo como ejemplo de lo que la ingeniería podía hacer con un monumento romano. Un faro del fin del mundo paseándose por los salones de Europa. Las obras terminaron en 1791. Y desde entonces la torre no ha dejado de funcionar. La luz que se apagó durante la Edad Media volvió a encenderse, y esta vez nadie la apagó, ni los piratas, ni las guerras, ni los petroleros ardiendo a sus espaldas. La promesa que los romanos le hicieron al océano y que la Edad Media rompió, Carlos III la renovó, y sigue vigente. Lo que ves hoy, cuando miras la Torre de Hércules, no es un edificio, son 2. Uno dentro de otro, el romano por dentro, el ilustrado por fuera. 2000 años de faro comprimidos en un solo cuerpo de piedra que sigue haciendo exactamente lo que siempre hizo. Encender una luz en el borde del mundo para que los que vienen del mar sepan dónde están las piedras que pueden matarlos. La torre ha tenido 2 vidas, la que le dieron los romanos y la que le devolvió Carlos III. Y entre las 2, unos siglos de oscuridad que la costa no ha olvidado. Hay ciudades que eligen un río para su escudo, otras eligen un castillo, otras un animal. A Coruña eligió una calavera, con 2 tibias cruzadas debajo y una torre encima. Lleva ahí desde 1448, casi 600 años. Y nadie ha propuesto quitarla. Porque en A Coruña esa calavera no es un adorno macabro, es una declaración de identidad. Es la forma que tiene la ciudad de decir de dónde viene y sobre qué se levanta. La calavera es la cabeza de Gerión, el gigante que, según la leyenda, tiranizaba estas tierras hasta que Hércules lo decapitó después de 3 días y 3 noches de pelea. La cabeza que Hércules enterró junto al mar. La cabeza sobre la que se construyó la torre. Eso dice la leyenda. Y eso pusieron en el escudo. No una versión suavizada, no un símbolo abstracto, una calavera real con huesos reales debajo de una torre real. Como diciendo, esta ciudad se fundó sobre la cabeza de un monstruo muerto, y estamos orgullosos de ello. Piensa en lo que eso significa. Que los gobernantes de A Coruña en el siglo XV decidieron que lo mejor que podían poner en el símbolo de su ciudad era una cabeza cortada. Que eligieron la muerte como fundación. Que convirtieron un acto de violencia mitológica en motivo de orgullo cívico
y que desde entonces cada documento oficial, cada sello, cada bandera de A Coruña lleva impresa la cabeza del enemigo al que su fundador legendario mató. Ninguna otra ciudad de España tiene algo así. Hay escudos con leones, con castillos, con barcos, con coronas, pero una calavera debajo de un faro por la leyenda de un semidios griego que decapitó a un gigante en el noroeste de la península ibérica es algo que solo tiene A Coruña. Y la razón es sencilla: ninguna otra ciudad tiene la Torre de Hércules. Porque lo que mucha gente no entiende hasta que lo piensa es que la relación entre A Coruña y la Torre no es la de una ciudad que tiene un monumento, es la de una ciudad que nació de un monumento. La Torre estuvo primero, después vino la gente, después vino la ciudad. A Coruña no construyó la Torre de Hércules, la Torre de Hércules construyó A Coruña. Como alguien escribió una vez, no es que la torre esté en A Coruña, es que A Coruña está en la torre. Y el propio nombre de la ciudad viene de la misma leyenda. Cruña, Cruna, la primera mujer que vino a vivir junto a la torre después de que Hércules derrotara a Gerión, la que le dio nombre al lugar, la que según algunas versiones enamoró al propio Hércules. El nombre de una ciudad entera nacido de una mujer que probablemente no existió, pero que lleva más de 700 años siendo tan real como las piedras del faro. Lo que casi nadie sabe es que la torre no siempre se llamó Torre de Hércules. Durante siglos se llamó Faro de Brigantia, Farum Brigantium, el nombre romano, el nombre real, el que le dieron los que la construyeron. Pero en el siglo XIII, cuando Alfonso X el Sabio escribió la leyenda de Hércules y Gerión, el nombre empezó a cambiar. La leyenda le ganó la batalla a la historia. El mito se comió al hecho. Y el Faro de Brigantia se convirtió en la Torre de Hércules. Hoy todo el mundo la conoce por el nombre que le puso un cuento, no por el que le dieron los ingenieros romanos que la diseñaron. Hasta el siglo XX hubo quien la seguía llamando Faro de Brigantia, pero ya era una batalla perdida. Hércules había ganado, como ganó a Gerión, como la leyenda gana siempre a la historia cuando la leyenda es más bonita. La calavera sigue en el escudo. Gerión sigue debajo de la torre. Cruña sigue dándole nombre a la ciudad. Y la Torre de Hércules sigue llamándose así, aunque los romanos nunca la llamaron de esa manera. En A Coruña la leyenda no es un complemento de la historia. Es la historia. Y la ciudad ha elegido vivir dentro de ella desde hace casi 600 años sin ninguna intención de salir. Si pudieras atravesar las paredes de la Torre de Hércules, encontrarías algo que la mayoría de los visitantes no saben que está ahí. Dentro de los sillares de granito del siglo XVIII hay otro edificio, más viejo, más tosco, más romano, el faro original, el que diseñó Cayo Sebio Lupo hace casi 2000 años, escondido dentro de la torre que ves desde fuera como un esqueleto dentro de un cuerpo, como un secreto dentro de otro secreto. La estructura romana es de planta cuadrada. Tiene un eje central en forma de cruz que organiza el interior en 3 plantas con 4 habitaciones cada una. Las habitaciones son altas. Los techos son bóvedas de medio cañón. Y lo que cubría todo eso por fuera era una rampa que subía en espiral desde la base hasta la cima, rodeando la torre como una serpiente enroscada en una columna. Por esa rampa subían los que tenían que alimentar el fuego, cargando aceite, cargando leña, subiendo en espiral por el exterior de un faro plantado en el borde del mundo para mantener viva una llama que no podía apagarse. La rampa ya no está. Desapareció durante los siglos oscuros. Las piedras fueron arrancadas y repartidas por la ciudad. Pero si miras la torre con atención, puedes intuir dónde estuvo. Puedes imaginar la espiral subiendo por fuera. Puedes ver el fantasma de la rampa en la forma del edificio. Está ahí aunque ya no esté. En el siglo XVII, un arquitecto llamado Amaro Antúnez tuvo que resolver un problema práctico. Sin la rampa exterior no había forma de subir, así que perforó las bóvedas romanas para instalar una escalera interior. Agujereó techos de 2000 años para meter una escalera. Y esa decisión, que suena brutal, fue lo que permitió que la torre siguiera siendo utilizable. Los 239 escalones que hoy suben los turistas existen porque alguien se atrevió a agujerear la obra de Cayo Sebio Lupo. Pero lo que hay dentro de la torre no es lo único que la rodea de misterio, porque fuera, en la colina donde se levanta el faro, hay cosas que estaban ahí mucho antes que los romanos.
En el monte Dos Vicos, muy cerca de la torre, hay 2 petroglifos grabados en la roca. Uno se llama Pedra do Altar, el otro Pedra do Compás. Son dibujos hechos sobre la piedra por alguien que estuvo aquí antes de que existiera el faro, antes de que llegara Julio César, antes de que Roma supiera que este lugar existía. Figuras esquemáticas, cruces, círculos, formas que los arqueólogos interpretan como representaciones de personas, quizá de barcos. Nadie sabe con certeza qué significan. Lo que sí se sabe es que la Pedra do Altar tiene marcas de bala, impactos, porque la zona fue militar durante mucho tiempo y alguien usó una piedra de miles de años como diana de tiro. 2000 años de historia perforados por una bala. Y rodeando todo eso, como un abrazo de 47 hectáreas, está el Parque Escultórico de la Torre de Hércules. Un museo al aire libre donde conviven 15 obras de arte contemporáneo con la torre romana y los petroglifos prehistóricos. Hay una caracola gigante de acero hecha para capturar los sonidos del mar. Se llama caracola, y cuando el viento sopla del Atlántico, la escultura vibra y emite un sonido que parece la respiración del océano. Como si el mar hablara a través de una concha de metal plantada al lado de un faro de 2000 años. Y hay menhires, 12, dispuestos en círculo, como los de Stonehenge, pero más pequeños y más modernos. Son obra de un artista contemporáneo, pero el efecto es el mismo. Un círculo de piedras en una colina sobre el mar que parece puesto ahí para un ritual. Algo antiguo y algo nuevo ocupando el mismo espacio. Como todo en este lugar. 3 tiempos conviven alrededor de la torre. Los petroglifos prehistóricos que estaban antes que nadie. El faro romano que lleva 2000 años dentro de las paredes. Y las esculturas contemporáneas que llegaron ayer. Pasado remoto, pasado antiguo y presente compartiendo la misma colina sobre el Atlántico. Como si este punto del mapa atrajera a los que necesitan dejar una marca en la piedra, da igual el siglo y da igual la herramienta. En 2008 pasó algo que conectó un faro romano del siglo I con una estatua de cobre del siglo XIX. La Torre de Hércules se hermanó con la Estatua de la Libertad de Nueva York y con el Faro del Morro de La Habana. 3 monumentos, 3 luces, 3 puntos del Atlántico unidos por algo que no es historia antigua ni leyenda medieval. Es algo mucho más reciente y mucho más triste. Para entenderlo, hay que saber lo que pasó en Galicia durante más de un siglo. Porque entre mediados del XIX y mediados del XX, Galicia se vació. Miles de personas dejaron sus casas, sus pueblos, sus familias y se subieron a un barco que salía de los puertos del noroeste de España rumbo a América, Argentina, Cuba, Brasil, Uruguay, Nueva York. Se iban porque aquí no había nada, porque la tierra no daba para vivir, porque la pobreza era tan densa como la niebla que cubría la costa y se iban sabiendo que probablemente no volverían. Los barcos salían de A Coruña, de Vigo, de puertos que miraban al Atlántico, y lo último que muchos de esos emigrantes veían al alejarse de la costa era una luz, la luz de la Torre de Hércules, girando en la oscuridad, despidiéndolos. La misma luz que llevaba 2000 años diciendo «aquí hay tierra», ahora decía otra cosa. Decía «aquí hay la tierra que estás dejando atrás». Semanas después, esos mismos emigrantes llegaban a otro puerto y lo primero que veían era otra luz. La Estatua de la Libertad, la antorcha encendida en la entrada de Nueva York. La primera luz del mundo nuevo después de la última del mundo viejo. 2 luces, 2 faros, uno al final de Europa y otro al principio de América. Y entre los dos, un océano cruzado por gente que llevaba dentro algo que los gallegos llaman morriña. Morriña. No tiene traducción exacta. Es la nostalgia del que se fue y sabe que lo que dejó atrás no va a estar igual cuando vuelva. Es el dolor de la distancia mezclado con la certeza de que la distancia era necesaria. Es mirar al mar desde Nueva York y pensar en la luz de un faro que gira al otro lado del agua. Lo que poca gente sabe es por qué se hermanaron exactamente estos 3 monumentos. La Torre de Hércules, la Estatua de la Libertad y el Faro del Morro de La Habana formaban un triángulo. El triángulo de la emigración gallega. A Coruña era el punto de partida,
La Habana y Nueva York eran los destinos principales. Las tres luces marcaban las tres esquinas de un viaje que millones de personas hicieron en una sola dirección. El hermanamiento no fue un gesto diplomático vacío. Fue el reconocimiento de que esas tres luces habían visto pasar a las mismas personas, despidiéndolas en un extremo, recibiéndolas en el otro. Hay algo profundamente injusto en eso. Un faro que llevaba 2000 años guiando barcos hacia la costa, convertido en el último recuerdo de los que se marchaban para siempre. La torre no fue construida para despedir. Fue construida para que la gente llegara y acabó siendo lo último que veían los que se iban. Los emigrantes gallegos que llegaron a América llevaron consigo la morriña y con ella la imagen del faro, la luz girando sobre el Atlántico Negro. El último destello antes de que la costa desapareciera en la niebla. Para muchos, esa imagen fue lo que los acompañó el resto de su vida. Una luz que se aleja, que se hace más pequeña, que parpadea y que al final desaparece. La torre no sabe nada de eso. La torre sigue girando como ha girado siempre. 4 destellos, 20 segundos, la letra L en Morse, sin saber que para miles de personas no fue un faro que guiaba, sino un faro que despedía. Sin saber que su luz, que lleva 2000 años significando aquí estás a salvo, durante un siglo significó aquí es donde dejaste todo. 2 luces en los 2 extremos del Atlántico, hermanadas desde 2008, unidas por las mismas personas que vieron una al marcharse y otra al llegar. Y entre las dos, un océano lleno de morriña que todavía no se ha secado. Cuando cae la noche en A Coruña y la ciudad se enciende con sus farolas y sus ventanas y sus coches, hay una luz que no se parece a ninguna otra. Está más arriba que todas, más lejos que todas, y gira. No brilla fija como una bombilla. Gira. 4 destellos cada 20 segundos. Una pausa. 4 destellos, una pausa. Un ritmo que no se detiene, que lleva más de 200 años sin detenerse desde que Carlos III volvió a encenderla. Y que si lo piensas bien, lleva casi 2000 repitiéndose con distintos combustibles pero con el mismo propósito, decirle al mar que ahí sigue habiendo piedra y que las piedras matan. Esos 4 destellos son la letra L en Morse. Cada faro del mundo tiene su propia señal, su propia forma de identificarse. La Torre de Hércules dice L. No sabemos por qué L, pero cada noche, 4 veces cada 20 segundos, el faro más antiguo del mundo deletrea la misma letra sobre un océano que no sabe leer. De día, la torre es un monumento. Turistas subiendo los 239 escalones. Fotos con el Atlántico de fondo. Paseos por el parque escultórico entre menires y caracolas de acero. Todo bonito. Todo luminoso. Todo controlado. De noche es otra cosa. De noche la torre se queda sola con el mar. Los turistas se han ido. El parque está vacío, los menires proyectan sombras que de día no existen, y la luz empieza a girar sobre un océano que de noche no es azul, ni turquesa, ni bonito. De noche el Atlántico es negro, completamente negro. Un vacío enorme que empieza donde acaban las rocas y que no tiene final visible, y en el borde de ese vacío una luz girando, sola, como lleva haciendo desde que un arquitecto romano decidió que ahí tenía que haber fuego. Piensa en lo que esa luz significaba para un marinero perdido en la niebla. Un hombre en un barco de madera en medio de la Costa da Morte sin saber dónde está la costa, ni dónde están las piedras, ni si el siguiente golpe de ola lo va a estrellar contra algo que no ve. Y de pronto, entre la bruma, un destello. 4 destellos, una pausa. 4 destellos, la torre diciéndole, estoy aquí. La costa está aquí, las piedras están aquí. Ahora tú decides si te acercas o te alejas, pero al menos ya sabes dónde estás. Para ese marinero, la luz de la torre no era un monumento, ni un patrimonio de la humanidad, ni una foto para Instagram. Era la diferencia entre vivir y morir. Era la respuesta a una pregunta que se hacía en la oscuridad sin saber si alguien iba a contestar. Y la torre contestaba, cada 20 segundos, sin fallar, sin cansarse, sin pedir nada a cambio. Hoy los barcos tienen radar, tienen GPS, tienen sistemas de posicionamiento por satélite que les dicen exactamente dónde están en cada momento. La torre ya no es imprescindible para la navegación. Los marineros modernos no la necesitan como la necesitaban los de hace 200 años, y sin embargo sigue encendida.
Nadie la ha apagado. Nadie ha dicho que ya no hace falta. Como si apagarla fuera romper algo que no se puede romper. Una promesa, un pacto, un acuerdo entre la torre y el mar que lleva 2000 años vigente y que nadie se atreve a cancelar. Los coruñeses viven con esa luz. La ven cada noche desde sus ventanas, desde la playa, desde cualquier punto alto de la ciudad. Es parte del paisaje, parte del ritmo de la noche. 4 destellos. Pausa. 4 destellos. Algunos dicen que se acostumbras tanto que dejas de verla. Otros dicen que es lo contrario, que la noche que no la ves te das cuenta de cuánto la necesitabas. La torre de noche no es un monumento, es un pulso. El latido luminoso de una ciudad que lleva 2000 años viviendo al lado de un faro que no para de repetir lo mismo. 4 destellos. Pausa. 4 destellos. Como un corazón de piedra que alguien encendió en el fin del mundo y que desde entonces no ha dejado de latir. Hay piedras en A Coruña que no están donde deberían estar. Piedras que hace 2000 años formaban parte de la Torre de Hércules y que hoy sostienen muros de iglesias, cimientos de fortificaciones y rincones de la ciudad que nadie asocia con un faro romano. Piedras que viajaron sin moverse del mismo sitio, que cambiaron de función sin cambiar de ciudad, que dejaron de guiar barcos para empezar a sostener altares. La rampa exterior de la torre era una de las partes más espectaculares del faro original. Subía en espiral desde la base hasta la cima, rodeando el edificio entero como una escalera al aire libre por la que se accedía a la parte alta. Estaba hecha de sillares romanos, piedras enormes talladas con la precisión que solo Roma sabía darle a la piedra. Y cuando la torre dejó de funcionar como faro durante la Edad Media, esa rampa se convirtió en cantera. No fue un acto de vandalismo, fue pragmatismo. La torre estaba abandonada, la rampa se estaba cayendo y la gente necesitaba piedra para construir, piedra buena, piedra ya tallada, piedra que alguien había cortado y pulido hace siglos y que seguía siendo perfecta para levantar cualquier cosa. Así que la fueron desmontando, sillar a sillar. Y con esos sillares construyeron lo que necesitaban. Se dice que la iglesia de Santiago de A Coruña fue construida con piedras de la Torre de Hércules, con las mismas piedras que Cayo Sebio Lupo había tallado para un faro dedicado a Marte. Las piedras que durante siglos habían formado parte de una rampa por la que subían hombres cargando aceite para mantener viva la llama que guiaba a los marineros, acabaron formando parte de un templo donde la gente rezaba. Rezaba, entre otras cosas, por los marineros que se habían ahogado cuando la torre dejó de alumbrar. Hay algo en esa imagen que no se puede ignorar. La misma piedra que salvaba vidas alumbrando el mar pasó a consolar a los que lloraban las vidas que el mar se había llevado. De faro a iglesia, de salvar a rezar, de prevenir la muerte a llorarla. La piedra no cambió, cambió lo que le pedían. Lo que casi nadie sabe es que la torre está repartida por la ciudad sin que nadie pueda señalar exactamente cuáles son sus piedras. Porque cuando arrancas un sillar romano de un faro y lo metes en el muro de una iglesia o de una fortificación, ese sillar se vuelve invisible, se funde con los demás, pierde su identidad original. Y lo que era parte de un faro se convierte en parte de otra cosa sin dejar rastro visible. Eso significa que los coruñeses caminan cada día junto a piedras que llevan 2000 años en la misma ciudad, pero que han cambiado de edificio. Que hay trozos de la Torre de Hércules escondidos en muros que nadie sospecha, que el faro no termina donde terminan sus paredes, se extiende por la ciudad de forma invisible, como una red de piedras romanas enterradas en el cuerpo de A Coruña que conectan la torre con edificios que no tienen nada que ver con un faro pero que llevan dentro su material. La primera persona que dejó constancia escrita de la torre cuando ya había perdido su esplendor fue Pablo Orosio. Vivió en el siglo V, era lusitano, discípulo de San Agustín, y estaba escribiendo algo ambicioso, una historia del mundo, y en esa historia del mundo incluyó la torre, un faro apagado en el noroeste de España que un hombre del siglo V consideró lo bastante importante como para mencionarlo en un libro que pretendía contar la historia de la humanidad entera. Eso dice mucho de lo que la torre era incluso cuando no funcionaba, incluso sin luz. Incluso sin rampa, incluso con sus piedras repartidas por media ciudad, la torre seguía siendo la torre. Su nombre seguía importando, su presencia seguía pesando.
como si la luz que los romanos encendieron hubiera dejado una marca en el lugar que no dependía del fuego, una marca que estaba en la piedra. Y la piedra, aunque la muevas, aunque la pongas en una iglesia o en un muro, sigue recordando de dónde viene. El 3 de diciembre de 1992, los coruñeses miraron hacia la torre y vieron algo que no habían visto en 2000 años de historia: fuego. Pero no el fuego del faro, no la llama que los romanos encendieron y que Carlos III renovó. Otro fuego, uno que venía del mar, uno que no alumbraba sino que destruía, y que ardía justo detrás de la torre como si el océano hubiera decidido devolver todo el fuego que el faro le había estado lanzando durante siglos. El Aegean Sea era un petrolero. Navegaba frente a la costa de A Coruña cuando algo salió mal. Se hundió y ardió. Las llamas subieron al cielo como una columna negra que se veía desde kilómetros. El humo tapó el horizonte, y el crudo empezó a extenderse por el agua como una mancha que el mar no quería pero que no podía escupir. La imagen que quedó es una de las fotografías más impactantes de la historia de Galicia. En primer plano, la Torre de Hércules, serena, de piedra, inmóvil, como lleva casi 2000 años. Y detrás, un petrolero, envuelto en llamas, con una columna de humo negro rasgando el cielo. El faro más antiguo del mundo, mirando como un barco ardía a sus espaldas. 2000 años de historia contemplando una tragedia que no podía evitar. No era la primera vez que el mar hacía algo así frente a la torre. 16 años antes, en 1976, el petrolero Urquiola había quedado embarrancado en la misma costa. 100.000 toneladas de crudo. Un incendio enorme. Una marea negra que cubrió las playas de A Coruña. Las rocas donde se levanta la torre se tiñeron de negro. Y alguien escribió que el faro había llorado lágrimas negras, porque el crudo que bajaba por las piedras de la torre parecía eso, lágrimas. Lágrimas de un faro que llevaba siglos viendo morir a la gente que intentaba salvar y que ahora veía cómo el propio mar se envenenaba a sus pies. Lo que el Aegean Sea y el Urquiola demostraron es algo que la Torre de Hércules sabe desde el principio, que un faro no salva, un faro alumbra, dice dónde está el peligro, pero no puede impedir que el peligro ocurra, no puede apagar un incendio, no puede tapar una grieta en el casco de un petrolero, no puede detener 100.000 toneladas de crudo que se derraman en el agua. Solo puede seguir encendido mientras todo eso pasa. Y eso es exactamente lo que hizo. Los 2 días que la Aegean Sea ardió detrás de la torre, la luz siguió girando, 4 destellos cada 20 segundos. La letra L en Morse, como si nada. Hay quien se pregunta si la torre sigue sirviendo para algo hoy. Si en un mundo con radar, GPS y satélites un faro romano tiene alguna función más allá de la turística. Si no es simplemente una reliquia bonita que atrae visitantes pero que ya no cumple ningún propósito real. La respuesta es que sigue encendida, que nadie la ha apagado, que cada noche cuando los barcos modernos pasan frente a la Costa da Morte con toda su tecnología, la luz de la Torre de Hércules sigue girando sobre el agua como lleva haciendo desde que los romanos decidieron que en el fin del mundo tenía que haber fuego. Como si la torre supiera algo que los satélites no saben. Como si la promesa que se hizo hace 2000 años no pudiera romperse aunque la tecnología la haya dejado obsoleta. El Aegean Sea ya no está. El crudo se limpió. Las playas volvieron a ser playas. Pero la fotografía sigue existiendo. La torre en primer plano y el fuego detrás. Piedra y llamas. Lo que dura y lo que destruye, lo que lleva 2000 años en el mismo sitio y lo que desapareció en un día. Esa imagen resume la Torre de Hércules mejor que cualquier leyenda de gigantes o espejos mágicos. Un faro que ha visto arder el mar y que sigue encendido, que ha visto hundirse barcos y que sigue alumbrando, que ha visto morir a marineros y que sigue repitiendo la misma letra cada 20 segundos como si el mar fuera a entenderla alguna vez. Entre 1891 y 1895, un niño vivía en A Coruña. Tenía 10 años cuando llegó y 14 cuando se fue. Su padre era profesor de dibujo y había conseguido un puesto en la ciudad. El niño no quería estar ahí. Venía de Málaga, echaba de menos el sol, echaba de menos el calor, y la lluvia gallega, el viento del Atlántico y la niebla que se cerraba sobre la costa le parecían lo contrario de todo lo que había conocido. Pero había algo que le llamaba la atención.
algo que veía cada día desde las calles de la ciudad y que no se parecía a nada de lo que había visto en el sur. Una torre de piedra en lo alto de una colina sobre el mar, enorme, antigua, solitaria, con una luz que giraba de noche sobre un océano que el niño todavía no entendía del todo. El niño se llamaba Pablo Ruiz Picasso, y la Torre de Hércules fue uno de los primeros paisajes que pintó. Lo que Picasso vio cuando miraba la torre no es lo que ven los turistas que suben hoy los 239 escalones. Los turistas ven un monumento, un patrimonio de la humanidad, una foto para las redes. Picasso veía otra cosa. Veía la luz, la niebla, el movimiento del mar debajo, la soledad de una torre plantada en una roca sobre el vacío. Picasso no pintaba lo que las cosas eran, pintaba lo que las cosas le hacían sentir. Y lo que la torre le hacía sentir a un niño de 10 años que echaba de menos su casa era probablemente algo parecido a lo que la torre lleva 2000 años haciéndole sentir a todo el que la mira de verdad: pequeñez. La sensación de estar frente a algo que te supera, que lleva ahí más tiempo del que puedes imaginar y que va a seguir ahí mucho después de que tú te vayas. Picasso se fue de A Coruña en 1895. Se fue a Barcelona, después a París, después al mundo. Se convirtió en el artista más famoso del siglo XX y la Torre de Hércules se quedó donde estaba, alumbrando, girando, esperando a que alguien más la mirara como la había mirado aquel niño malagueño que no quería estar en Galicia pero que no podía dejar de dibujar lo que veía. Lo que poca gente sabe es que A Coruña marcó a Picasso más de lo que él reconoció. Fue aquí donde empezó a pintar en serio, donde hizo sus primeros óleos, donde aprendió a mirar, y la torre estaba ahí cada día, como fondo, como presencia, como esa cosa enorme que ves desde la ventana de tu habitación y que acabas incluyendo en tus dibujos sin darte cuenta de que se está metiendo dentro de ti. Hoy alrededor de la torre hay 15 esculturas repartidas por 47 hectáreas, arte contemporáneo junto a petroglifos de miles de años y un faro de 2000, 3 tiempos en el mismo espacio. Lo prehistórico, lo romano, lo contemporáneo, como si este punto del mapa hubiera sido siempre un lugar donde la gente viene a dejar su marca. Los menhires en círculo parecen puestos ahí para un ritual. La caracola de acero captura el sonido del mar y lo devuelve transformado. La estatua de Breogán mira al norte buscando Irlanda. Y la torre sigue en el centro, como ha estado siempre, como estuvo cuando Picasso la miró por primera vez con ojos de niño y como estará cuando el último artista del mundo venga a intentar capturar lo que ella tiene y que nadie ha conseguido meter del todo en un cuadro, en una escultura ni en un poema, porque la torre no se deja atrapar. Eso es lo que Picasso probablemente entendió antes que nadie, que puedes pintarla, fotografiarla, esculpirla, iluminarla y escribir sobre ella durante 2000 años. Pero lo que la torre es de verdad, lo que produce cuando te paras frente a ella con el viento del Atlántico en la cara y la luz girando sobre tu cabeza, eso no cabe en ningún lienzo. Solo cabe en la memoria de los que estuvieron ahí y sintieron lo que la piedra y el mar y la luz hacen juntos cuando nadie intenta explicarlo. Imagina que se apaga, que después de casi 2000 años la luz de la Torre de Hércules deja de girar, que el Atlántico se queda a oscuras frente a la Costa da Morte y que los 4 destellos que cada 20 segundos deletreaban la letra L sobre el mar dejan de existir, que la promesa que los romanos le hicieron al océano se rompe por fin, que nadie vuelve a encender lo que Cayo Sebio Lupo encendió en el borde del mundo. ¿Qué quedaría? Quedaría la piedra. La misma piedra que un arquitecto romano talló hace 2000 años y que un ingeniero del siglo XVIII envolvió en granito para que no se cayera. La piedra de dentro y la piedra de fuera. Las dos abrazándose en silencio dentro de un muro de 2 metros de grosor. Quedaría la cabeza, la que dicen que está debajo, la de Gerión, la del gigante que tiranizaba estas tierras hasta que un hijo de Zeus bajó a buscarlo y se pasaron 3 días y 3 noches golpeándose hasta que uno de los dos dejó de moverse. La cabeza enterrada junto al mar sobre la que alguien construyó una torre para que no se levantara nunca más. Nadie la ha encontrado, pero la calavera lleva casi 600 años en el escudo de la ciudad. Como si encontrarla fuera lo de menos. Quedaría el espejo roto, el que Hispán puso en la cima para ver lo que venía antes de que llegara.
el que unos fugitivos destruyeron navegando bajo un manto de hojas porque sabían que mientras el espejo existiera no podrían esconderse. Desde entonces la torre solo alumbra, ya no ve, y lo que el mar trae cada noche llega sin que nadie pueda anticiparlo. Quedaría Irlanda, a 1000 kilómetros, invisible, pero ahí, con sus castros iguales a los gallegos, sus torques iguales a las gallegas y su gaita que suena igual que la de aquí. Con la leyenda de un caudillo celta que construyó una torre tan alta que su hijo vio una tierra verde al otro lado del mar y murió al intentar alcanzarla. Una tierra que no se puede ver desde ninguna torre, pero que alguien juró haber visto, y que 1000 años después sigue contándose. Quedaría Drake, el pirata que vino con una flota y no pudo sacar a un puñado de soldados que se encerraron en la torre sin agua ni comida durante 9 días. La torre que resistió a un pirata como había resistido a los siglos, y como resistiría a los petroleros ardiendo a sus espaldas. Quedarían las piedras repartidas por la ciudad. Los sillares romanos escondidos en iglesias donde la gente reza sin saber que las paredes que lo rodean formaron parte del faro más antiguo del mundo. Piedras que dejaron de guiar barcos para sostener altares, que dejaron de salvar vidas para consolar a los que las perdieron. Quedaría la niebla, la costa da morte, los naufragios que nadie contó, las almas de los marineros que, según el folclore gallego, caminan por la costa cuando la bruma se cierra. La Santa Compañía avanzando con sus velas por los senderos que llevan al mar, un faro al lado de una frontera entre los vivos y los muertos. Quedaría un niño malagueño que miró la torre con 10 años y la pintó sin saber que estaba pintando algo que nadie conseguiría meter del todo en un cuadro, y una estatua de Breogán mirando al norte, y una caracola de acero que captura el sonido del mar, y 12 menires en círculo en una colina donde la gente lleva miles de años dejando marcas en la piedra. Todo eso quedaría si la luz se apagara. Pero la luz no se ha apagado. Lleva casi 2000 años encendida. Ha cambiado de fuego a aceite, de aceite a parafina, de parafina a petróleo, de petróleo a electricidad. Pero no se ha apagado. Y mientras la luz gire, la cabeza de Gerión seguirá enterrada, el espejo seguirá roto, Irlanda seguirá invisible, las piedras seguirán rezando en las iglesias y el mar seguirá intentando apagar lo que un hombre llamado Cayo Sebio Lupo encendió en el fin del mundo hace casi 2000 años. 4 destellos, pausa, 4 destellos, pausa. La torre sigue hablando y el mar sigue sin querer escuchar.